En esta historia hablaremos del conflicto de Argentina con el Reino Unido por las Falklands o las Malvinas, el apoyo secreto de Perú y otros países que jugaron roles favorables y desfavorablemente en torno a Argentina. Repasaremos el contexto y todo lo que se suscitó dentro de ese periodo de guerra. Entonces, comencemos. En 1982, un conflicto breve pero intenso sacudió el Atlántico Sur y dejó una huella profunda en la historia de Argentina, el Reino Unido y con actores secundarios como Estados Unidos y en menor medida Perú y Chile, aunque tuvieron una actuación preponderante. La guerra de la Malvinas no solo fue una disputa militar, fue el resultado de siglos de tensiones coloniales, decisiones políticas arriesgadas y gestos de solidaridad poco conocidos, como el apoyo secreto justamente de Perú a la Argentina, del mismo modo de su par chileno al Reino Unido. Pero para darle un poco de contexto del por qué estalló esta guerra, hay que retroceder varios ciclos. Las Islas Malvinas, un archipiélago frío y ventoso del Atlántico Sur, fueron vistas por primera vez por navegantes europeos entre los siglos XVI y XVII. Pasaron por manos francesas, españolas y británicas, pero durante mucho tiempo nadie parecía realmente interesado en ellas. Eran islas, digamos, aisladas, con clima hostil y pocos recursos viables y visibles. Sin embargo, aunque nadie se adjudicaba de dichas islas, nadie quería que otro país las poseyera. Tras la independencia de Argentina en 1816, el nuevo Estado reclamó las islas como herencia de España. En 1829, Argentina intentó ejercer control efectivo, pero un conflicto con barcos estadounidenses y la intervención de la Marina de Estados Unidos dejaron a las islas sin autoridad clara en un limbo controversial. En ese vacío de poder, el Reino Unido vio una oportunidad de ejercer control y adjudicarse de dichas islas. El 3 de enero de 1833, los británicos tomaron el control de las Malvinas y izaron su bandera. Desde entonces, las islas quedaron bajo dominio británico, aunque Argentina nunca dejó de considerarlas propias, intentando por vía diplomática ejercer dominio sobre dichas islas. Durante más de un siglo, el reclamo argentino se mantuvo latente. Recién en la década de los 60, con el respaldo de una resolución de la ONU que reconocía la existencia de una disputa soberana con ribetes beligerantes por dichas islas, el tema volvió con fuerza a la agenda internacional. Avanzamos hasta ahora a finales de los años 70, que en ese contexto Argentina estaba gobernada por una dictadura militar, por la Junta Militar justamente encabezada en 1982 por el general Leopoldo Galtieri. El régimen atravesaba una grave crisis económica y social. Su apoyo interno se debilitaba rápidamente. Para marcar un poco el contexto, todo esto se dio bajo el escenario de la Guerra Fría. Argentina, que mantenía lazos ideológicos, comerciales y de manera amical con los Estados Unidos, suponía tener una salida viable en el ejercicio de cumplir a cabalidad la doctrina impuesta por Washington, en lo que refería a un alineamiento en una doctrina anticomunista. En ese contexto, la causa de las Malvinas apareció como una oportunidad única de unificar al país detrás de un objetivo nacional e histórico. El 2 de abril de 1982, fuerzas argentinas desembarcaron en la isla en la llamada Operación Rosario. En pocas horas, la pequeña guarnición británica se rindió, facilitando el ingreso de tropas terrestres a dicha isla. En Buenos Aires, multitudes celebraron en las calles. Para muchos argentinos, las Malvinas finalmente habían vuelto a casa. Se trataba de un hecho histórico que enaltecía a la Junta Militar por dicho logro y acontecimiento que se le había negado en más de 150 años. Pero la alegría duró poco. En Londres, la noticia cayó como una sorpresa y humillación. La primera ministra Margaret Thatcher, cuyo gobierno atravesaba una fuerte impopularidad por medidas extremas, tomó una decisión clave: responder militarmente. En cuestión de días movilizó una poderosa flota británica que partió hacia el Atlántico Sur, recorriendo más de 13.000 kilómetros. El Reino Unido desplegó una importante fuerza de tareas, una task force, que incluyó portaaviones como el HMS Hermes y el HMS Invincible, submarinos a propulsión nuclear, destructores, fragatas. Utilizaron tropas de élite como los Gurkhas y comandos, llevando a cabo un desembarco anfibio estratégico en el estrecho de San Carlos. Argentina había subestimado la relación británica
y Galtieri, haciendo un mal cálculo, creyó estar amparado por los Estados Unidos, lo que su entera confianza llevó a jóvenes soldados inexpertos. Los soldados apostados en las Malvinas en su mayoría eran reclutas, conscriptos, mal dirigidos, mal equipados, mal alimentados, mal valorados, mal entrenados por el gobierno. Pronto quedó claro que la guerra era inevitable y Argentina se encontró en una situación crítica. Enfrentaba a una potencia militar muy superior en armamento, logística, que contaba con ejército de infantería de marina de primer mundo, con experiencia de combate, y para colmo de males, Argentina sufrió un embargo internacional de armas que limitaba su capacidad de abastecimiento. Estaba bloqueado de transferencia, donación, compra de armamento, teniendo como eje mediador a Estados Unidos, implacable aliado de Gran Bretaña, que fungía de árbitro entre ambas naciones aliadas del tío Sam para ese momento. Fue entonces cuando apareció un actor inesperado, Perú. Y acá hagamos un paréntesis. El gobierno peruano, presidido por Fernando Belaúnde Terry, tradujo primero en intensas gestiones diplomáticas para detener la escalada del conflicto armado con Reino Unido. Y luego, al agotarse todas las vías de paz, el posterior apoyo militar a la Argentina fue inevitable. Belaúnde Terry impulsó activamente gestiones diplomáticas para evitar la escalada y buscar una solución pacífica, proponiendo planes de paz que Argentina en algún punto estaba dispuesta a aceptar. Cabe destacar que entre una de las salidas diplomáticas de paz se hizo un listado de una serie de propuestas por Belaúnde Terry, como eran el cese inmediato a las hostilidades, el retiro mutuo de fuerzas, presencia de representantes ajenos a las dos partes involucradas en el conflicto para administrar temporalmente las islas. Entre ellas estaba Perú y Brasil, designado por Argentina, y Estados Unidos con Alemania Occidental, designado por Gran Bretaña. Pero luego Perú propuso a Canadá por las presiones políticas que había entre Gran Bretaña y Argentina. Los dos gobiernos reconocen la existencia de reclamaciones discrepantes y conflictivas sobre la situación de las islas. Los dos gobiernos reconocen que las aspiraciones y los intereses de los habitantes locales tienen que ser tomados en cuenta en la solución definitiva del problema. También se negoció el concepto de puntos de vista de los intereses de la población. Luego, otro punto era que el grupo de contacto que intervendría de inmediato en las negociaciones para implementar este convenio estaría compuesto por varios países a designarse de común acuerdo. Las iniciativas de paz peruanas no prosperaron, ya que el Reino Unido, bajo el liderazgo de Margaret Thatcher, rechazó un alto al fuego y continuó con la ofensiva militar. Luego que el submarino HMS Conqueror hundiera el crucero ARA General Belgrano, dejando como saldo 393 víctimas de los 1092 tripulantes. Cabe mencionar que el crucero estaba fuera de la zona de exclusión, estaba fuera de la zona de conflicto, considerado un ataque artero ilegal por varias naciones y prensa en general a nivel mundial. Perú tomó una decisión que implicaba enormes riesgos diplomáticos, a pesar de las presiones internacionales y el posible deterioro de sus relaciones con Reino Unido y Estados Unidos. Perú decidió apoyar a Argentina. Cabe resaltar que ninguna nación del continente tomó acción ante este hecho, pronunciándose de manera diplomática, como fue el caso de Brasil, un poco tibio, y Venezuela, moralmente, pero había que tomar acción y Perú asumió los riesgos. Fernando Belaúnde, ante la negativa de Gran Bretaña, como se dice, tomó el toro por las astas, proporcionándole ayuda militar y logística a la Argentina. La ayuda fue secreta y altamente delicada por las repercusiones que vendrían después, pero el consenso peruano pudo más en lo que refiere en tomar partido en la guerra de alguna u otra forma. Perú envió 10 aviones Mirage F-5, pilotos experimentados, los mejores en ese entonces, misiles cortos, mediano alcance, defensas antiaéreas, equipo de logística y un avión Hércules cargado con 20 toneladas de suministros estratégicos, bombas, además de gestionamiento y triangulación de armas en pleno conflicto, como se hicieron con los misiles Exocet de fabricación francesa. La operación debería realizarse sin dejar rastros. Los aviones volaron largas distancias con tanques de combustible de reserva, evitando radares de países vecinos, o mejor dicho, del país vecino, que fue Chile, y sin posibilidad de pedir auxilio en caso de emergencia. La entrega de los aviones fue una operación secreta y arriesgada.
donde los cazas peruanos fueron pintados con matrículas argentinas para simular aeronaves derribadas. Un gesto muy significativo para la moral argentina, un reencuentro de pilotos que había hecho ejercicios conjuntos en muchos intercambios de capacitación de personal. Los pilotos peruanos querían ponerse a disposición para luchar, pero era cruzar ya una línea demasiado delgada. Cabe hacer mención que la participación de Chile, presidida en ese entonces por el general Augusto Pinochet, que brindó un apoyo absoluto al Reino Unido, fue fundamental y decisivo a favor de Gran Bretaña. Ayudó significativamente a Reino Unido y Gran Bretaña durante la Guerra de las Malvinas desde Chile, proporcionando inteligencia de radares desde Punta Arenas, apoyo logístico, permitiendo el uso de bases aéreas para reconocimiento, incluyendo la isla de San Félix, y facilitando el tránsito de comandos británicos, radares chilenos en Punta Arenas y otras ubicaciones en el sur. Alertaron a la flota británica sobre los movimientos de aviones argentinos, proporcionando una ventaja táctica decisiva. Chile compartió información militar sobre las fuerzas argentinas, incluyendo movimientos de tropas, navíos, aviones, y permitió operaciones de reconocimiento. Es decir, aviones británicos pintados con colores chilenos operaron cerca de la frontera para obtener información, y la RAF usó bases en el norte de Chile para misiones de reconocimiento. Perú, por su parte, asumió una postura de alinearse y respaldar a la Argentina, asumiendo misiones de alto riesgo, tanto militar como política. Aunque el gobierno peruano nunca lo confirmó oficialmente, la población, y vamos a decir el entorno político peruano, mostró un amplio respaldo a la solidaridad con Argentina. Miles de peruanos expresaron su deseo de enrolarse como voluntarios para combatir junto a las tropas argentinas. Colas y colas extensas en la embajada argentina. Aunque no existe una cifra oficial definitiva, se estima que miles de ciudadanos acudieron a la embajada argentina en Lima para inscribirse. La embajada argentina en Perú mantiene procesos activos para reconstruir las listas de los voluntarios con el fin de rendirles un homenaje por su solidaridad. Para muchos peruanos se trataba de apoyar a un país hermano frente a una potencia colonial. La memoria no es ajena para los peruanos. Veníamos de una historia anticolonialista con el generalísimo don José de San Martín. Es más, hasta Roque Sáenz Peña, que luchó en la Guerra del Pacífico, Roque Sáenz Peña, argentino él, luego se convertiría en presidente de Argentina, viniendo a la inauguración de la Plaza Bolognesi el 6 de noviembre de 1905. Con estas acciones se resalta un dicho en el contexto de la sociedad peruana: un peruano nunca olvida, para bien o para mal. Mientras tanto, el conflicto avanzaba rápidamente. Luego del hundimiento del Ara Belgrano, Argentina, gran parte del conflicto, tuvo el dominio del espacio aéreo, mientras Inglaterra dominaba el espacio marítimo. Argentina, a pesar de estar en una enorme desventaja en cuanto a equipo bélico y logístico, sumado al embargo de armas por parte de los países miembros de la ONU, y con su flota naval bloqueada y retirada de la zona de conflicto, ya que Gran Bretaña poseía una flota naval que para la época era muy superior tecnológicamente, con apoyo logístico, submarinos de propulsión nuclear. Gran Bretaña contaba justamente con submarinos de propulsión nuclear que prácticamente impedía la movilización de todas las embarcaciones argentinas. Argentina se las ingenió para asestar duros golpes a la Royal Navy inglesa, ofreciendo resistencia y bloqueando el desembarco masivo de las tropas inglesas en las islas. Se produjeron combates aéreos, esfuerzos delimitados para equiparar fuerzas, más a base de voluntad, coraje y tenacidad, más que por supremacía de equipamiento bélico. Los pilotos argentinos jugaron un papel decisivo en prolongar y no facilitarle las líneas de desembarco y suministros a los británicos. Durante la Guerra de las Malvinas, Argentina hundió buques británicos clave, como el destructor HMS Sheffield por un misil Exocet, el destructor HMS Coventry, las fragatas HMS Arden y HMS Antelope por bombas de aviación, y causó daños graves al buque logístico R. Fraser Galahad y al portacontenedores Atlantic Coventry, entre otros, resultando en pérdidas significativas para la Royal Navy por ataques aéreos argentinos, mientras que los Harrier británicos, apodados la Muerte Negra, lograron derribar a 18 aeronaves argentinas. El teatro de operaciones estaba en un clima tenso, con mucha incertidumbre, pero Argentina, por tierra, por aire, ofreció resistencia memorable en las islas, dándose combates hombre a hombre por pequeños territorios diseminados en la isla. Como un epílogo ya anunciado,
las fuerzas británicas desembarcaron en zonas inesperadas y avanzaron por tierra. Evidentemente los comandos británicos, mejor equipados, con mayor experiencia de combate, a un ejército argentino conformado en su mayoría por reclusos y conscriptos jóvenes de 17 a 20 años, llevó al general Mario Benjamín Menéndez, gobernador militar argentino en las islas, firmar la rendición el 14 de junio de 1982 ante el general británico Jeremy Moore, poniendo fin a la guerra de las Malvinas. Argumentó que la decisión buscaba evitar más muertes y reconoció la falta de preparación y suministros. La guerra duró 72 días. Fue intensa y dejó imágenes que recorrieron el mundo: buques hundidos, aviones derribados, montañas de armas inutilizadas y combates en condiciones extremas. Murieron más de 900 personas. Dejó un saldo aproximadamente de 649 soldados argentinos y 255 militares británicos fallecidos. Las consecuencias fueron profundas. En la Argentina la derrota provocó el colapso de la dictadura militar de Leopoldo Galtieri y abrió el camino al retorno de la democracia en 1983. En el Reino Unido, la victoria fortaleció políticamente a Margaret Thatcher, que sería reelegida poco después. Este conflicto dejó muchas secuelas. Si bien muchos prisioneros de guerra argentina retornaron a su hogar, muchos de ellos se quitaron la vida. Fue una herida difícil de curar. El gobierno peruano rompió relaciones diplomáticas y comerciales con Inglaterra en un periodo de 40 años. Fueron retirados agregados militares del Perú en el Reino Unido. El único país beneficiado fue Chile. Tiempo después, Gran Bretaña les suministró y proporcionó fragatas, patrulleras, misiles y equipos logísticos, como muestra de agradecimiento en su contribución vital de Chile a Gran Bretaña. Como alguna vez Margaret Thatcher agradeció a Augusto Pinochet por su apoyo crucial durante la guerra de las Malvinas, proporcionando inteligencia y refugio al personal británico, y lo defendió activamente durante su arresto domiciliario en Londres, afirmando que él había traído la democracia a Chile. Thatcher visitó a Pinochet mientras estaba bajo arresto domiciliario, elogiando su liderazgo y la ayuda chilena en la guerra de las Malvinas. Más de 40 años después, el conflicto sigue presente. Argentina mantiene su reclamo de la soberanía y la mayoría de su población considera que no debe abandonarlo. En las islas, sin embargo, sus habitantes votaron casi por unanimidad en el 2013 para seguir siendo británicos. La guerra en las Malvinas fue corta, pero su legado es duradero. Y entre sus capítulos menos conocidos queda el apoyo silencioso de Perú, un gesto de solidaridad regional que desafió las normas internacionales y demostró que, incluso en medio de una guerra desigual, las decisiones políticas pueden marcar la historia, y Perú la asumió considerando los riesgos y sanciones a las que se exponía. Aún así, para Perú, las Malvinas siempre serán argentinas. Bueno, espero que les haya gustado esta docuhistoria. La verdad, le quería hacer una síntesis y espero que lo compartan. Y bueno, yo veo que hay muchos canales que han difundido esto, pero desde la perspectiva peruana tenemos, vamos a decir así, ¿cómo se llama? Resumen. Y bueno, espero que esto llegue también al pueblo argentino, del papel que nos jugamos en dicha guerra, y como agradecimiento a la contribución del general don José San Martín y Roque Cespeña, un argentino que peleó en la guerra del Pacífico. Como dice el dicho, un peruano nunca olvida para bien o para mal. Saludos, suscríbanse y denle me gusta y compártanlo. Muchas gracias. Chao.